noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Muy buenas tardes, regresamos con ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros. Soy Luis Alberto Díaz, bienvenidos a la mesa de los noticieristas. Agradezco a nuestra compañera Lucirene Maldonado que nos entrega micrófonos. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Un momento también a nuestro compañero Francisco Arizmendi también. Aquí está, director. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches, mi querido Francisco. Estás adelgazando mucho. Sí, ya no me veo. Perdón, Francisco. No, hombre. Bueno, pues el día de hoy, Francisco, Milton, Javier, vamos a abordar un tema, pues, muy importante, muy social. Cientos de derechohabientes de la Clínica Hospital del Iste Los Mochis. Tiene una crisis el Iste, lamentablemente. Esto ha ocurrido ya también en Culiacán. Pues ahora en Los Mochis se quejaron estas personas de la tercera edad y describieron un viacrucis que tienen que vivir para poder sacar una cita con el médico y atenderse de las diversas enfermedades. En la fila se logró ver tanto a trabajadores activos como jubilados, llegando a alcanzar pues decenas de metros o cientos de metros, dentro como fuera de la institución. Esto es parte de lo que ahí se vivió. Vean nada más las infamias, cómo son atendidos las personas de la tercera edad, jubilados, activos y todos los derechohabientes de esta institución. Esta grande cola, esta gran fila que sin temor a equivocarme, a estas horas se encuentra aproximadamente a 200 metros de distancia. Bueno, la mayoría, según el testimonio narrado por algunos de ellos, se dio a la tarea de recoger la evidencia. Llegaron desde las 6 de la mañana para buscar turno, pero seguramente les iba a llegar a las 3 de la tarde y recibieron como respuesta que ya se habían agotado los espacios. En ella encontramos derechohabientes que desde las 6 de la mañana se vinieron a apartar turno y estamos mirándolos que todavía no los han sido atendidos a estas horas. ¿Dónde están nuestros líderes que no atienden la situación que está prevaleciendo en esta institución? Bueno, cabe señalar que también recientemente recibimos quejas de algunas otras clínicas, particularmente también en Mazatlán, el Iste, pero por malas condiciones, ¿no? De baños y algunos otros espacios. Hoy también hubo quejas, pero de empleados del IMSS Bienestar en Villa Unión, y se quejan pues de que hicieron una protesta, de que no tienen presupuesto para trabajador suplente en Villa Unión y la población está en riesgo por falta de personal. Enfermeros suplentes siguen sin contratación, entre otros reclamos. Más adelantito les voy a presentar algunos de esos testimonios que tienen que ver también pues con el déficit de trabajadores en algunas clínicas. Así están las cosas, Francisco. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Siempre he dicho, director, amigos del auditorio, compañeros de la mesa y de producción y detrás, de que si todos los días hiciéramos controles remotos en vivo, desde la red de salud pública, llámese IMSS, ISSSTE, o hospitales generales y centros de salud, pues íbamos a encontrar la misma tonada de inconformidad, de no dar el servicio como merecen los usuarios. Esto, desafortunadamente, cada vez que lo hagamos, así va a ser. Y ya para qué nos vamos a referir a todo lo que nos han prometido de gobierno en gobierno, incluyendo lo del PRI, lo del PAN, y pues ya ni se diga aquella aproximación que en sueños nos hicieron a un modelo de salud estilo Dinamarca. Yo no sé por qué el gobierno federal principalmente, que es el que depende tanto Seguro Social como el ISSSTE, pues no le hallan la cuadratura al círculo, no se la quieren hallar, pues para brindar de una vez por todas la atención que merecen los derechohabientes. Tiene que haber denuncias para que procedan, lo hemos visto de mañanera en mañanera, en el actual gobierno de la doctora Sheinbaum, anteriormente con AMLO, y así sucesivamente. Es hora de que no le hayan también la cuadratura al círculo para
un verdadero y permanente abasto de medicamentos. ¿Qué se puede esperar de estas infamias que acabamos de ver ahorita en el video allá en la clínica del ISSSTE de Los Mochis? Y el tema, Francisco, es que muchas veces pues hay personas de la tercera edad que no pueden estar de pie tanto tiempo. Totalmente, pero pues es lo que hay. Hace poco un jefe médico de allá de Ensenada, si mal no recuerdo, denunció públicamente, ya no nos queda esto, ya no tenemos esto, como un llamado de alarma, de alerta al gobierno federal, que al ver esa situación, hasta entonces se dieron por enterados de lo que estaba ocurriendo en esa clínica pública en Ensenada. Ya lo habían hecho por los caminos adecuados de la burocracia. Tuvo que prácticamente denunciarlo públicamente a nivel nacional el director de esa clínica para que pues tomaran cartas en el asunto, y no sabemos si corrieron al pobre hombre. Imagínate nada más. Javier, ¿tu punto de vista? Mira, sin duda el sector salud está en una severa crisis económica. Y ya lo habían advertido pues expertos en la materia, incluso varios diputados de oposición cuando estuvo discutiendo el presupuesto de egresos, que hacía observaciones sobre los recortes que estaban haciendo para el tema de salud, ¿no? Y él decía que iba a haber graves problemas, sobre todo en el abasto de medicamentos y también la contratación de personal médico, que estamos viendo normalmente en el ISSSTE y el Seguro Social. Grandes colas. Hay que recordar que hace varias semanas sucedió lo mismo aquí en la clínica, el hospital número 1. Grandes colas de pacientes que van diariamente en busca de atención médica, ya sea médico general o especialistas. Y diariamente podemos reseñar cientos de casos de personas que dicen que requieren un tratamiento especializado, pero que les hacen citas a 5, 6, 7. Hay gente que hasta un año que tienen problemas graves de salud para poder ver un especialista. Y a veces cuando tiene alguna programación para algún tipo de cirugía, pues se presenta algún problema. Que no sirve el quirófano, que no está el cirujano, que falta equipo, que falta medicamentos, y este asunto va creciendo. Hace una semana escuchamos lo que nos decía el secretario de Salud del Estado en cuanto a las caravanas, que hay un verdadero reclamo, sobre todo en la zona serrana, de que las caravanas de salud no han ido para allá. Y él decía que el problema es que con esto del IMSS Bienestar hubo una modificación ahí en cuanto al personal, y no se ha podido liberar los recursos económicos para hacer las contrataciones necesarias y pagar los salarios correspondientes. Y esto que está sucediendo, pues que mucha gente no está siendo atendida con problemas severos de salud en la zona serrana, y que algunos tienen que bajar hacia las ciudades para poder ser atendidos, y un asunto que tampoco es muy rápido, ¿no? Hay gente que viaja varias horas para poder llegar muy temprano y ser de los primeros para tener cita, pero como estamos escuchando, hay gente que desde las 6 de la mañana llega y ya no alcanza cita. ¿Por qué? Porque tiene determinados número de pacientes que va a atender cada uno de los médicos y se satura rápidamente. O sea, hay un grave problema en este sector salud, y no solamente el ISSSTE, y por eso lo que estamos viendo con esta iniciativa de ley que está haciendo, y la argumentación que se da es para tener más recursos económicos para poder inyectar mayor dinero al ISSSTE, en el caso concreto del ISSSTE. Sin embargo, los trabajadores, sobre todo el sector salud, no están de acuerdo, porque dice que les van a afectar parte de sus ingresos al retenerles mayor número de cuotas. La famosa centralización le está pegando esto. Efectivamente, también, desde el sexenio pasado, cuando se desmoronó el Seguro Popular, se habló del INSABI, no funcionó el INSABI, fue una estructura que hubo muchos problemas, se padeció de graves problemas de suministro de medicamentos, y en esta administración también se sigue padeciendo problemas para el suministro de medicamentos, pero estamos viendo que no es solamente el problema de medicamentos, sino falta de personal médico. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, sabían, compañeros de la mesa, auditorios, que hay un programa dentro del ISSSTE que se llama Cero Rezago, Cero Rechazo.
Sí saben, es parte del discurso del director general, Martí Batres, ¿no? ¿Sí te suena el nombre, Francisco? Sí. Martí Batres. Pues el apellido Batres como que me suena, lo he escuchado por hay una ahí. Ministra de ese apellido, hay una familiares, fiscal. hay ¿No es fiscal? No, ese es alcalde. No, ese es alcalde, ese es alcalde. También es otro, es otro apellido, es otra casta. Es otro nepotismo, es otro casta. nepotismo, así es. Nada más por darles, compañeros, público auditorio, un dato. En Chihuahua, hace un mes, ya le pusieron una cuantificación al rezago que hay, nada más en materia de cirugías. Hay 1,500 cirugías que no se han hecho, que ya debían de haberse hecho, pero traen ese rezago, nada más en el estado de Chihuahua. Ahora, la principal queja dentro de la derechohabiencia, y esto según datos por estudios del propio ISSSTE, es que 5 de cada 10 pacientes se quejan por la falta de atención, sobre todo en las citas de primer nivel, de especialistas, de intervenciones quirúrgicas y sobre todo la falta de surtimiento de recetas completas, así como los malos tratos y los largos tiempos de espera que padecen de estos derechohabientes por alguna negligencia médica. Ahora, específicamente, nos vamos al hospital de Los Mochis del ISSSTE. Yo ese hospital lo recuerdo, yo era niño cuando lo empezaban a hacer. Ese hospital es como del 82, 83, porque se hizo junto con la unidad habitacional ahí del Fobiste 2, que está enfrente. Yo no recuerdo, o sea, no sé si le han hecho nuevas inversiones, pero el hospital del ISSSTE de Los Mochis te explica la situación del ISSSTE a nivel nacional. O sea, ve las largas colas. ¿Por qué? Porque no ha habido, para empezar, mayor inversión en la infraestructura de los hospitales, lo que decía Javier, y sobre todo que los especialistas, o sea, mayor inversión en tener más especialistas. Entonces, con lo que hay, es como está atendiendo la demanda, y por eso estás viendo las colas que se dieron el día de hoy, ¿no? Entonces, sin que hubieran dicho dónde era, nomás con la narrativa del señor cuando dijo, sí, miren esto, es una infamia. En Mochis, cuando algo es fuera de sí y sumamente negativo, tienen esa etiqueta, esa palabra, la infamia. Entonces, el señor en su indignación, el derechohabiente en su indignación, muy justa sobre todo, está explicando el abandono que hay, nada más con cuantificar la cola de derechohabientes solicitando una cita. Y eso te devela el abandono que hay en el sector salud. Y eso también forma parte de una política de exclusión. ¿Por qué? Porque al no invertir en hospitales, al no invertir en más médicos de especialidades, estás excluyendo y estás empujando a una necropolítica de la sanidad, donde decides quién vive y quién muere desde el área presupuestal, al no darle presupuesto ¿a qué? A los hospitales, a los médicos y a una política de vida. No, estás apostando por otra cosa, por políticas excluyentes, políticas de exclusión. Sí, el problema es que si esto está ocurriendo en la fila de la consulta normal, ¿qué estará pasando en urgencias, ¿no? Que son las principales quejas de los hospitales, y cuánta gente debido a esto empeorará su salud o inclusive correrá el riesgo de perder la vida, ¿no? Está grueso. Sí, o sea, la problemática ya pasó de las citas, como bien comentas, de las citas de especialidades a la consulta general. Así Entonces ya brotó. Sí. Así están las cosas. José Román dice: la escasez de medicamentos cada vez está peor, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Los trabajadores en el sector salud no quieren trabajar para el IMSS Bienestar porque hay mucha incertidumbre en cuanto a las prestaciones. También es un buen tema para la mesa. Están batallando con las bases y las prestaciones, y les han quitado algunas cosas a las cuales tenían derecho con esta centralización que antes tenían y ahora no se las están validando en el cambio. Ángel Peraza, muy buenas tardes al equipo. Chavo, saludos. Francisco Treviño, buenas noches. Lucero Legaspi, también, como no, Kiko Satarain, gracias. Las atenciones médicas, dice Francisco Treviño, citas médicas, urgencias médicas, cirugías, todo es un desorden en nuestras instituciones de medicina.
del país. Somos uno de los países más atrasados, dice Patricia Leal, saludos. Angélica Valenzuela, también saludos. Martín Armenta Gil, Jesús Aragón, muchas gracias. Sergio Alberto, buenas tardes, saludos a la mesa. En Guasave, muy bonito el edificio, pero le faltan especialistas para evitar traslado Guasave Los Mochis, se refiere al ISSSTE también. Bere Ramos, en la clínica de Guasave nos hicieron una clínica del ISSSTE muy bonita, sí, pero ¿de qué sirve si no tenemos ningún especialista? No hay ultrasonido, ni siquiera sala de partos, mucho menos quirófano. Ya de milagro tenemos médico familiar. Bernabé Montoya, saludos. Jorge Urías, eso de Dinamarca, una farsa del político más mentiroso que hemos tenido como presidente. Chavo dice, eso es de casi todo el tiempo, puras vueltas que según mandan citar y no los atienden, incluso aún teniendo los insumos, dicen que están en desabasto. Reudel Valdés dice, pésima la atención del gobierno en sus distintas vertientes, salud, seguridad, educación, agricultura. Hoy no tienen a los pobres trigueros maiceros ahí, dice, con las puras promesas por más de 10 meses. José Luis de la Rosa, aparte de mentiroso el gobierno con el hígado, todo como venganza. A quien no pensaba como él, dice, pues ahí los comentarios. Y por acá también vía WhatsApp nos dejaron algunos mensajes. Buenas noches, desde diciembre hay faltantes de medicamentos en especialidades, así como tampoco hay subrogados, porque dicen que no se han firmado contratos en el ISSSTE, dice Graciela Pimentel. Así los comentarios, Francisco, conclusiones. Es increíble que ya con tantos lustros o décadas o sexenios, con este pésimo servicio de las instituciones de salud pública, sobre todo desde el gobierno federal, no haya habido un estallido social, un movimiento más fuerte, más allá del que se originó cuando el tremendo desabasto de medicamentos al inicio del sexenio de López Obrador, donde pues padres de familia salieron a protestar porque sus niños con tratamientos oncológicos estaban muriendo por no tener el medicamento adecuado a la mano. Lo mismo hicieron los que usan los retrovirales por la situación del SIDA. Salieron y apenas así compraron de emergencia retrovirales. ¿Y qué hizo el doctor Muerte López-Gatell de la mano de López Obrador? Satanizó a los padres de familia con los niños enfermos de cáncer y los acusó, escuche usted bien, por si ya olvidó, la estupidez. Es que pretenden dar un golpe de Estado. O sea, híjole, pero bueno, es lo que hay y hoy estamos viviendo la misma circunstancia. Y como dice Francisco Treviño en nuestro chat, solamente aquel que ocupa ir a alguna atención de emergencia y no emergencia a las instituciones de salud pública sabe el viacrucis que ahí se vive. Afortunadamente, como en todo hay excepciones y te puedes encontrar desde enfermeras, doctores, personal administrativo que prácticamente se apiada de uno y te dicen la verdad, esto no hay, esto sí hay. O sea, no te andan con vueltas y más vueltas. Muy diferente es cuando algunas personas, por ejemplo en Culiacán, ocupan alguna intervención quirúrgica de alto nivel, tienen que ser trasladados a Ciudad Obregón y ahí los traen de Culiacán a Obregón, de Obregón a Culiacán y a lo mejor pase usted a México, como que le apuestan no a resolver un problema de vida, como que la apuesta es entre el ir y venir, mandarlos para acá, mandarlos para allá, pues que la persona fallezca. Pues eso es lo peor, Francisco, porque ¿cuántos casos no ocurrirán en cada una de las clínicas del país, no? Y esto no avanza, lamentablemente. Totalmente, y si uno, con una simple gripa, con un simple dolor muscular, no te la acabas, imagínate la gente que ocupa una intervención quirúrgica, un cateterismo urgente, qué sé yo, pues la gente pues se muere. Así es. Milton. Bueno, ahorita lo que comenta Francisco es la exclusión. Esa es la exclusión, o sea, el irte excluyendo de los servicios sanitarios hasta que, Dios guarde, el usuario, el derechohabiente fallezca, ¿no? Entonces, eso es parte de cómo estas políticas presupuestarias y te van haciendo un lado. Entonces, el presidente López Obrador decía
que durante el periodo neoliberal habían desmantelado al ISSSTE, pero después de la pandemia hubo por lo menos un 40% de rezago en las cirugías, ¿no? Y ahora, aquí retomo un poco lo que decía Francisco. El personal del ISSSTE o del seguro, pues no tiene la culpa, hace milagros, ¿no? O sea, es gente especializada, es gente que ve de una manera u otra cómo el instituto o la institución va descobijando o va abandonando gradual y sistemáticamente a su derechohabiencia. Y esto lo vivieron hoy en Mochis, cuando brincó la valla de la deficiencia en citas de especialistas. Ahora se brincó a la deficiencia para otorgar citas a consulta general. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿qué sigue después de eso? Sigue urgencias. Si urgencias se cae, entonces se cayó el sistema. O sea, ahí sí, como decía Manuel Bartlett, se cayó el sistema y no se cae. O sea, no se cayó como decía Bartlett con Y, ¿no? No, perdón, con doble L. No, con doble L. Se caerá con Y. Entonces, ahí sí es un problema el que se está dando, y más en una ciudad, pues, donde saben hacer resistencia, donde en Mochis, cuando ya le tocan algo que es de incidencia social, como es una cita médica, pues ya empieza a generar ahí algo, pues empieza a generar una molestia y empiezan a haber resistencias, porque si algo hay en Mochis es que las cosas les duelen muy, muy, muy fuerte, y hay un vasto sentido común en la sociedad, ¿no? Entonces esa no las dejan ir en Mochis. Alejandro García, buenas noches a los analistas. Dice, es un cochinero de atención, llámese cualquier índole en el IMSS. Desde el campo pesquero Cerro Cabezón, Guasave, se reporta. Lupita Sandoval, Aida Espinosa también, saludos. Javier Salinas y Eduardo Mesa, muchas gracias. Le recuerdo nuestro WhatsApp, 6673-336237, 6673-336237. Javier. Sí, el problema es que el sector salud se ha ido descobijando desde hace muchos años, cada sexenio, con López Obrador bastante, y además lo golpeó bastante. Hay que recordar que el tema del COVID, pues sorprendió a las autoridades de salud, que no supieron atajar a tiempo, que estuvieron minimizando el problema de los contagios bajo la argumentación que no usáramos cubrebocas, que podíamos seguir abrazando, que podíamos seguir conviviendo, que no había ningún problema, que nosotros no teníamos, que la raza de bronce no iba a sucumbir a este tema de COVID. ¿Qué sucedió? Pues un gran número de fallecimientos, incluso médicos, enfermeras, que quedó bastante golpeado. O sea, con una infraestructura no adecuada, con equipos no adecuados, y hoy nuevamente es lo que se dijo desde un principio, desde el año pasado, cuando se estuvo viendo el presupuesto, que venía un recorte bastante preocupante para el sector salud, y esto iba a tener repercusiones muy graves, sobre todo en el suministro de medicamentos. Hoy estamos viendo que el suministro de medicamentos es un grave problema, no se ha logrado subsanar, pero ahora estamos viendo otro fenómeno. El problema es que hace falta médicos especialistas, mucho más, un gran número. Se habló que a través del IMSS Bienestar iban a contratar un gran número, incluso se habló del presupuesto que se iba a asignar a Sinaloa desde el año pasado, incluso se habló desde que estaba Quirino Ordaz Coppel con este nuevo hospital general, de que se iba a contratar a personal, que iba a haber recursos suficientes, y que hemos visto que esto no se ha cumplido. Tenemos un hospital nuevecito, pero prácticamente no está en uso. ¿Por qué? Porque no tiene todo el equipamiento necesario. Hace falta todo el personal que se había dicho que iba a tener. Todos los especialistas, todas las especialidades se iban a tener ahí. La pregunta es, ¿a partir de cuándo se va a tener? Y luego el resto de los hospitales, que ha aumentado el número de trabajadores o derechohabientes que comienzan a ir al Seguro Social, porque la medicina particular o privada se ha ido encareciendo también. Bueno, esto está colapsando, y no solamente sufre los pacientes de que no tienen el medicamento completo, sino ahora, para que te pueda atender un médico general y un médico especialista, pues puede tardar semanas o meses cuando vas con algún tipo de enfermedad
que ponga en riesgo tu vida. Entonces yo creo que algo se tiene que hacer y estamos viendo que no es una situación fácil. No se han liberado recursos para el IMSS Bienestar. Lo vimos con las caravanas, que el secretario de Salud ya dio una explicación por qué no están en movimiento, porque no pueden mandar personal y pagar salarios con recursos que están asignados o etiquetados a otros programas. Así es, Javier, lamentablemente. ¿Comentario final, Francisco? Pues, por si el auditorio no sabe o no se acuerda, ¿saben ustedes por qué ratificaron como director del IMSS a Zoé Robledo, que es buenísimo para el rollo, o sea, peor que López-Gatell? Pues lo ratificaron porque un día, en una de las mañaneras de López Obrador, voltea y sin decir agua va, le hace un reconocimiento porque Zoé Robledo ha sacrificado su carrera política y ha decidido no participar como aspirante de Morena a la gubernatura de Chiapas. La cara de Zoé fue así como, ¿y yo cuándo dije eso? Pero bueno, ya estaba en el paredón y pues no le quedó otra cosa más que pues asumirlo. Y ese fue el premio que le gestionó su protector, López Obrador, con la presidenta Sheinbaum, de que lo ratificaran. No fue ratificado por su capacidad y por su buen papel, no. Fue únicamente en ese premio del cártel de Amor con Amor se paga. Y bueno, pues sigue siendo el mismo merolico que vemos en las mañaneras, que nos dice y nos insiste que ha habido un gran avance ahora con la fusión del IMSS Bienestar. Simple y llanamente, pamplinas, o sea, mentiras. Así es. Francisco, muchas gracias. Buenas noches, Sinaloa. La gente de Los Mochis, buenas noches, Francisco. Dice Francisco Robles, es muy reactiva. César Camacho, sigue igual la clínica de Los Mochis. La tienda del ISSSTE se está oxidando de sola. Este espacio se podría aprovechar para una ampliación, dice. Tiene razón, César Camacho, saludos. El sector salud está muy olvidado, dice Francisco Robles. Carlos David Carranza, buenas noches. Saludos a la mesa. José Luis de la Rosa Silva, ahorita la prioridad para la presidenta es cómo detiene a Donald Trump, todo lo demás puede esperar. Ángel Peraza, ¿me conviene enfermarme ahorita y pedir incapacidad en el IMSS? Pregunta. Híjole, saludos a todos ustedes por acá vía WhatsApp. También se queja Ofelia Arce, dice que en el IMSS no tienen botecitos para los estudios de laboratorio. No sé a qué clínica se refiere Ofelia. Y pues se queja JM de la 4T, Oscar Armando Barbosa, y cómo va a haber revuelta con esta educación, con esta mediocridad. Dice, en el ISSSTE hay mucha negligencia, que se queja José Enrique. Y Ofelia se queja del IMSS de Culiacán, de estos que no tienen botecitos para las muestras de los análisis. La atención del personal, mis respetos, es muy buena. Atendieron muy bien a mi madre, ella falleció, lo siento mucho, Ofelia. Desafortunadamente, pues batallan con algunos insumos. Pues sí, lamentablemente. Javier, comentario final. Sí, el problema no es del personal. El personal está trabajando a la capacidad que tiene. No puede ser más allá, ¿no? O sea, los médicos generales tienen cierto número de pacientes que se estima qué tiempo puede tardarse entre un paciente y otro. Y esto es el grave problema, que se ha aumentado el número de demandas de pacientes, por la capacidad médica ya no es lo suficiente. El número de especialistas también se ha ido reduciendo y no han sido suplidos. Se hablaba, incluso se hablaba en años pasados, de que se iba a hacer grandes contrataciones. Se hablaba de pues el número de médicos que se requiere, el número de especialistas que están dispuestos a trabajar, pero lo que no se ha visto es la rapidez que se tienen que hacer las contrataciones. Y qué decir el tema de los medicamentos, ¿no? Que sigue siendo un tema bastante cuestionable, porque ha habido varios errores y omisiones en la adquisición de los medicamentos. Se dijo que se iba a retrasar este año un trimestre, que se iba a tardar un trimestre en poder surtir la mayoría de los medicamentos que requiere el sector salud. Y la pregunta es, ¿y mientras los pacientes, qué va a suceder con ellos? Sobre todo los que tienen algún tipo de padecimiento que ponga en riesgo su vida.
Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Elvia Verónica dice, antes éramos solo los del IMSS, ahora también los del gobierno sufren con esta falta de atención. Se refiere a los derechohabientes del ISSSTE. Milton. Bueno, no olvidar la farmaciototototota y todas las pocas, ¿cómo se dice? Recetas que surtió, ¿no? Y eso que decía Javier, uno de los grandes rezagos y problemas de la 4T dentro del sistema sanitario fue los medicamentos. Por más que militarizaron la logística de entrega, ni los militares pudieron. Así es. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Mando saludos a Sergio Enrique Beltrán y a Roque Godoy, que nos está viendo, dice, a gusto en YouTube y en su casa en YouTube. Muchas gracias, Roque, por acompañarnos. Y a todos ustedes, también nos dejaron varios WhatsApp. Graciela Pimentel, desde diciembre hay faltantes de medicamentos en especialidades. Productos subrogados. Hola, buenas noches. Es muy cierto lo que dice Francisco. Yo ocupo un cateterismo y no me quisieron atender, que hasta que me toque la cita con el cardiólogo el 28 de marzo. Y Lupita Llanes nos comenta esto. Tenemos más de un año de jubilados del IMSS Bienestar y no han pagado el finiquito de liquidación. Somos muchos trabajadores que estamos en la misma situación. IMSS Bienestar Sinaloa, los del IMSS régimen ordinario se los pagan a los 3 meses de jubilado. Es urgente que sepan las autoridades del IMSS, dice Mario Román. El gobernador de Sonora se atiende en la clínica Mayo en Arizona, ¿por qué no se atiende en México? Dice Alfonso Morales, deja el comentario. Pues así, mucha interacción con este tema en esta jornada. Lo invitamos a que se quede con nosotros en Vibra Radio, viene buena música y mañana lo esperamos a las 6 de la mañana y la mesa a las 8:30 con Francisco Arizmendi, Javier Cabrera y Milton Rojo. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo nuestro equipo, que la pase usted de lo mejor.